Presidente, arranquemos. Yo hoy decía que la noticia más importante del día es la tapa de una revista, que es la revista The Economist, que pronostica una hambruna para el mundo. Es decir, una falta, incluso la ilustración son 3 espigas de trigo, y lo que plantean es, bueno, como está la guerra en Ucrania, no hay los productores, el trigo se produce mucho menos, cerró la exportación la India, o sea, mucho menos aún, y eso ha hecho subir el precio a niveles exorbitantes, el doble del promedio histórico. Y yo decía hoy que la Argentina tiene un excedente enorme de alimentos y de trigos, y sin embargo esa ventaja no se está expresando en los precios en la Argentina, porque los precios vuelan. Y que en este contexto, esa es mi opinión, corresponde o correspondería explorar de nuevo la posibilidad de aumentar retenciones. ¿El gobierno analiza eso en algún sentido? ¿Lo tiene descartado porque no funciona económicamente, o lo tiene descartado porque políticamente es inaceptable por la sociedad, el poder, los medios, el sector agropecuario, la oposición, etcétera? A ver, tocaste muchos temas, todos importantes. Este viaje que yo hice a Europa, que muchos se preguntaron para qué fue un viaje que hablé con Macron, le pedí verlo. Él es actualmente el presidente de la Unión Europea. Él me recomendó que hable con Scholz, que es el presidente del G7, y así le pedí a Scholz una reunión, coordiné una reunión con Scholz en 48 horas, arreglé con Macron para verlo después de Scholz. Previamente pasé por España, porque siempre nosotros tenemos esa relación que privilegiamos con España. ¿Y qué fue? ¿Con qué me encontré yo? ¿Cuál fue mi planteo? Mi planteo fue, miren, el mundo central no está advirtiendo que esta guerra no es una guerra entre Rusia, Ucrania, Rusia y la OTAN. Esta guerra está afectando absolutamente a todo el mundo. Inclusive hice una declaración, creo que en la ocasión de hablar con Scholz, después de la reunión con Scholz, donde yo dije que las sanciones contra Rusia estaban repercutiendo en todo el mundo, y eso es estrictamente cierto. Muchos interpretaron acá que me quejé de las sanciones que le imponían a Rusia. Bueno, lo que hice fue una descripción objetiva de lo que está pasando. Que Rusia y Ucrania hayan salido del mercado por sanciones económicas le resta al mundo el 35% del trigo exportable, y si a eso se le suma India, que ha decidido suspender las exportaciones para garantizarse el trigo para su gente, eso supone que ha salido el 50% del trigo que se exporta en el mundo, del mercado. Con lo cual hay que esperar 2 cosas: que falte mucho el trigo y que el trigo sea muy caro. Y allí empieza a generarse un problema que ya no es de Rusia y Ucrania, de Rusia y Europa, de Rusia y Estados Unidos, es un problema del mundo. Y lo que quise fue llamarle la atención a los 2 grandes líderes europeos, presidente del G7, presidente de la Unión Europea, y decirles: miren, están haciendo un daño incalculable en el sur del mundo, en África, en América Latina. Nos encaminamos a un tiempo de grandes hambrunas si es que ustedes no paran esto. Parar esto es parar el fuego, recuperar la paz y producir alimentos para todo el mundo. Ese problema que se da, que efectivamente fue mi planteo global, y yo les dejé una propuesta de cómo yo creo que hay que encarar todo este problema, repercute en Argentina. Claro que repercute, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del precio externo, del precio internacional. Eso que nosotros llamamos con Martín la riqueza inesperada, tiene que ver con esto precisamente, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien de repente empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto ganar. Y entonces allí se produce una riqueza inesperada, no ilegal, inesperada, que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones.
objetivamente funciona así. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. No es un tema, a ver, son política del presidente. Está bien, pero un presidente puede impulsar algo, dar una opinión, no opinar, opinar en contra. El gobierno está... No, lo que yo creo, ayer a la noche cuando volví de San Juan tuve una charla muy larga con Luis Pagani y le explicaba precisamente esto. Le explicaba que teníamos que hacer algo para que los alimentos en Argentina recuperen su precio interno, más allá de lo que cuesta el precio de exportación de alimentos o de granos o de cereales. Ellos producen más alimentos y bueno, a la hora de producir alimentos, si tienen que comprar harina, si tienen que comprar aceites, todo eso es bueno, es un problema para ellos también, porque esos insumos encarecen sus productos. Pero nosotros tenemos que hacer algo para buscar que los precios internos se desacoplen de los precios internacionales. Bueno, las retenciones del trigo, presidente... El modo son las retenciones. Claro, el campo enseguida, mucha gente del campo enseguida interpreta que esto es una medida en contra de ellos, es una medida... bueno, tenemos una historia con las retenciones ya conocida por todos y que se hace muy difícil explicarlo, pero en materia de carne y en materia de alimentos en general, este conflicto internacional va a llevar a la suba generalizada de precios por faltantes, simplemente por faltantes. Piensen ustedes que el gran productor de aceite de girasol del mundo es Ucrania. Ucrania, leí el otro día un dato que creo no equivocarme, si me equivoco pido disculpas, pero es el proveedor del 75% del aceite de girasol que se consume en Europa. Y hoy eso está fuera de mercado. A mí algo que me impresiona de esto, porque tiene que ver con la historia reciente de la Argentina. La palabra retención es una palabra para algunos como el ejemplo final de lo que es la justicia social. Siempre está bien, no importa el tope, no importa la extensión de la propiedad sobre las cuales se aplica, el cultivo, la cuestión geográfica. Siempre creen que está bien subirlas y otra gente cree que nunca está bien subirlas. Ahora, en un contexto como el actual, donde además lo que afecta el nivel de ampliación de los precios es tan grande, da la impresión de que es una medida que se cae de maduro. Yo quiero recordar que, yo ya entiendo lo que decís, Ernesto, y entiendo, pero yo quiero recordar que los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a la Plaza de Mayo a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada, que no iba a pagar ningún chacarero, porque lo pagaban solo personas jurídicas, es un impuesto destinado a eso. Pero fueron ahí para eso, o sea, ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad sobre el tema y sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esta naturaleza. Está bien, entonces... Ahora, lo que creo es que el problema existe y el problema hay que resolverlo. Y lo que tenemos que ir es buscando el modo de resolverlo. Resolverlo con el acuerdo, con la decisión de los involucrados, o resolverlo por un imperativo legal que entonces tendremos que ponerlo sobre la mesa y ver qué dice la oposición. Está bien, pero exactamente eso. Lo que, a ver, yo tratando de pensarlo políticamente, por un lado se choca con el sector agropecuario, supuestamente con el sector agropecuario, porque uno, sin ser un experto, ve márgenes de ganancia tan grandes que no sé si mucha gente va a querer protestar por una suba de retenciones al trigo del 12 al 22%, para decir un número cualquiera. Pero si se toma esa decisión, choca contra... Ahora, si no se toma esa decisión, choca contra la sociedad que ve todo el tiempo cómo va encareciéndose, y me parece que para un gobierno es mucho más costoso lo segundo que lo primero. Sí, yo lo entiendo eso, yo lo entiendo y entiendo también el análisis y entiendo que la necesidad de que tengamos que prestarle mucha atención a este tema y agoto todas las posibilidades que tengo para que, viendo la dificultad política por la forma en que la oposición opina, de poder ir por el andarivel que vos proponés. Por eso intento hablar con los actores y pedirles
que busquemos un mecanismo para que internamente los precios no suban como los precios internacionales, porque tampoco se justifica eso, ¿eh? Ahora hay que aclararlo, ¿no? Porque gran parte de la producción en Argentina se hace en pesos y me van a decir que los fertilizantes subieron, es cierto, pero no subieron lo que subió el precio internacional del trigo finalmente. Ahora, presidente, la anterior gran discusión que hubo sobre retenciones en la Argentina, el famoso proyecto de retenciones móviles, que terminó en aquel momento, parecía partiendo en dos al país, y terminó obviamente con aquel voto no positivo de Cobos, generó efectos políticos, como por ejemplo su renuncia poco tiempo después, que supongo yo que estuvo atada a esa decisión. Eso, ¿usted lo tiene en la cabeza? Digo, ¿se evalúa a la hora de llevar adelante una política similar o de hacer algún proyecto similar sobre el tema, o es pasado pisado? No, Gustavo, el pasado sirve mucho para aprender, básicamente para eso. Uno tiene que mirar para el futuro. Yo detesto mirar el pasado, pero sí del pasado tomo toda la experiencia que he vivido. Esa fue una experiencia que es muy parecida, yo tengo una visión muy parecida a la que vos contás. Y tengo la impresión que debemos, es un tema muy sensible para muchos sectores, es un tema políticamente explotado por la oposición, políticamente explotado por la oposición. Yo vuelvo a repetir que hace 15, 20 años, yo me causa gracia, ¿no? Un tractorazo en la Plaza de Mayo pidiendo no pagar la renta inesperada, chacareros que venían en tractor, a los que nunca les iba a tocar eso. Pero los que sí estaban presentes y subidos y montados los tractores, sacándose fotos para las redes sociales y para la prensa, fueron los opositores, ¿eh? Ahora, presidente... Eso también me da para que tengamos presente qué intereses representa cada uno. Presidente... Yo sigo peleando para ver de qué modo nosotros esos efectos logramos que no repercutan negativamente en Argentina y en los argentinos fundamentalmente. Por eso viaje, me cansé de leer el fin de semana pasado, ¿para qué viajó? ¿Para qué fue? Pero todo, ¿qué reunión tuvo? ¿Qué? Este era el problema. Pero, presidente, buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Jairo. Bien, entiendo los límites en el Congreso, de la política, del sector agropecuario. El 3 de marzo, el gobierno anunció que se instrumentaría un fideicomiso del trigo para que la bolsa de harina de 25 kilos baje del pico de 2.100 pesos. Hoy es 20 de mayo y todavía no llegó una sola bolsa con el precio de 1.200 pesos que se espera. ¿Qué pasa en el funcionamiento del gobierno que pasan tanto tiempo hasta aplicar esta medida que usted decía urgente? Porque esa decisión, el fideicomiso es una decisión privada, de los productores privados, de las cerealeras. Y en verdad los que demoran y dilatan esa decisión son ellos. Lo logramos hacer con el maíz, pero nos cuesta mucho hacerlo con el trigo. Los que dilatan la decisión son ellos. Son ellos. El fideicomiso del que vos hablás es un fideicomiso que promueve, para que la gente me entienda, es un fideicomiso donde todos los que exportan, en este caso trigo, ponen un dinero en un fondo que se debe... No, pero ese fondo se financia con el aumento de retenciones de 2 puntos que impusieron ustedes de los derivados de soja. O sea, es plata que toma el Estado... Exactamente. Está bien, pero es plata del Estado que debería ir a los molineros y los molineros entregaban la bolsa de 25 kilos más barata. Por eso no entiendo que hay rechazo... El fideicomiso lo tienen que armar ellos, eso es lo que hay que entender. Porque los fideicomitentes son ellos. Eso es lo que insisto. Los que tienen que poner dinero en el fideicomiso son ese sector privado. Eso es lo que dilata el tema. ¿Y no asoma el gobierno Ahora, así como razón, con pocas herramientas? Está dilatando mucho. Bueno, es un tema que tal vez debamos apurar más, pero el problema es eso. Los fideicomisos no los arma el Estado, los arman las empresas que exportan, que lo que hacen es que le venden a un precio de mercado interno, lo compensan con dinero de ese fideicomiso. Ahora, perdóneme, presidente, desde algunos sectores internos propios de la coalición se dice muchas veces que este es un gobierno como con poca firmeza para determinados actos. ¿Este podría ser un ejemplo de que, bueno, el gobierno no se pone firme y le dice, dijimos que lo íbamos a armar y lo arman ya? Es que siempre hay que acordarse
que venimos de un mundo que padeció lo que padeció y recibimos en 2019, endeudado al máximo, que venimos de un mundo que todavía no superó una pandemia atroz y que vivimos en un mundo en guerra. Entonces, no es tan fácil la puesta en marcha de las decisiones, porque el mundo condiciona mucho. Y también intereses condicionan, que queden claros, intereses. Yo tengo muy bien claro los intereses que represento, por eso estoy buscando salida al tema ahora, yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, lo voy a perder. Y entonces, ¿qué me van a decir? El gobierno falló y mandó... Y sí, y claro, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazos. Ahora, Alberto, esto de las retenciones es un ejemplo, del fondo, del fideicomiso es otro. Pero, por ejemplo, uno ve una industria textil completamente protegida por medidas que toma el gobierno, que al mismo tiempo sube los precios muy por encima de lo que está la inflación, y realmente sube los precios de manera ofensiva en ese sentido. Uno ve una industria hotelera que también sube los precios por encima de la inflación cuando el gobierno la ha subsidiado casi como a ningún otro sector de la economía. Y así sucesivamente, uno cuando empieza a ver qué pasa con los precios, ve sectores económicos que el gobierno protege y estimula y al mismo tiempo devuelven de esa manera. Entonces lo que uno ve es, más allá de que quien tenga la responsabilidad, es un Estado como inerme frente a eso. Si suben los precios... ¿No es así? No, a ver, efectivamente nosotros tenemos un problema con la suba de precios de los textiles que es histórico, es histórico. Ahora, también es cierto que en la cadena de producción de los textiles aparecen múltiples actores y que los precios generalmente terminan incrementados en el comercio, no tanto en la producción. Y ahí hay un problema muy serio, porque ir a cada boca de expendio es un problema. Cuando uno llega al comerciante, además el comerciante le dice que le aumentaron el alquiler un montón, que tiene que pagar salarios, y puede explicar un montón de argumentos. El tema del textil es un tema histórico en la Argentina, no es de ahora, Es la típica actividad que uno dice, ¿cómo es esta historia? Yo los protejo, no dejo entrar producción elaborada de China, pongo un ejemplo de ropa donde se hace ropa y entra ropa a menor precio, y los precios no paran de subir acá. Ese es justamente el tema textil, es el tema por naturaleza que tiene que ver con un problema estructural de cómo funciona la Argentina y cómo funciona ese sector. Y alguien que está fuera del gobierno, ¿no podría decir...? Ayer con Martín Guzmán lo tocamos puntualmente ese tema, porque es increíble. Yo recorría en la campaña del 2019 Catamarca, La Rioja, y veía las industrias textiles, estaban todas cerradas. Me contaban, alguna vez me contó alguien que fue a pedir ayuda al Ministerio de la Producción del anterior gobierno y que le recomendó que hiciera su ropa en Vietnam y la hiciera etiquetar allá y la trajera de allá, que era la reconversión que debía hacer. Nosotros eso lo dimos vuelta y hoy la producción textil es impresionante. El gobernador de La Rioja me dijo que en un mes está haciendo el lanzamiento de una empresa nueva con no sé cuántos puestos de trabajo, qué cantidad de producción de hilados. El de Catamarca me dijo ayer que la Lo que pasa es que a estos precios termina otra vez con un boom importador, una apertura salvaje, porque... Sí, claro, bueno, pero es que eso es algo que deberían entender ellos. Ese es el tema. Uno los protege y cuida, pero la verdad se vuelve en contra de la gente. Y no hay una pregunta sobre, porque uno si viera de afuera el gobierno diría, el secretario de Industria viene del palo textil y los textiles son los que más suben. Imagínese cuando estaba alguien del supermercado... Eso es una mirada conspirativa, una mirada conspirativa. No, pero imagínese la mirada de fuera del gobierno. Cuando estaba Aranguren, que venía de Shell, uno decía, che, ¿no hay algo raro ahí? Cuando estaba Miguel Brown, no había... No, porque ya le está tan obsesionado como nosotros con ese tema. No es así.
Es un problema estructural, vuelvo a repetir, es un problema de cómo funciona el comercio. Ahora, presidente... Cómo funciona la producción y cómo funciona... el que hace el hilo, el que hace el tejido, el que confecciona y el que vende. Y en todo ese circuito, la verdad hay un desmadre de los precios entre el confeccionista y el que vende. Un desmadre muy grande. Ahora, presidente, uno lo escucha a usted, lo escucha al ministro de Economía, Martín Guzmán, lo escucha al ministro Culfas, y da la sensación de un país que está avanzando, ¿no? Y se miran algunos números macroeconómicos y uno dice, bueno, la macroeconomía, pongámosle que tiene números aceptables, pero después cuando uno va, y no sé si eso ustedes lo verifican, al mundo micro, a la gente dice, está todo bien, pero a mí no me llega. A mí la inflación de alimentos me carcome el bolsillo todos los meses. Esa sensación de que hay como un mundo macro que parece empezar a funcionar medianamente bien, pero que abajo no se siente. ¿Ustedes la tienen? ¿Usted la tiene en particular? Sí, y lo he explicado más de una vez. Yo digo siempre que nosotros entendemos la economía como fundada en 3 pilares. Un pilar productivo, que crece y no para de crecer. En el primer trimestre de este año creció 6,1% la actividad económica. Un pilar que tiene que ver con el trabajo, y eso, gracias a Dios, se va recuperando bien. Hemos creado más de 1.100.000 puestos de trabajo formales en el último año. Hoy hay un acto al que voy a ir al mediodía de la UOCRA, donde la UOCRA celebra que tiene más de 420.000 trabajadores de la UOCRA, récord en la historia del trabajo de la UOCRA. Todo esto es cierto. Hay un tercer pilar que se llama distribución, donde el tema es más complejo. Es mucho más complejo, porque venimos de una caída del salario real de 20 puntos en los años del macrismo, nos agarró la pandemia, recuperar ese salario real cuesta mucho trabajo. Yo solo doy un dato para que ustedes puedan mensurar la complejidad que es recuperar el salario real. Entre el año 2003 y el año 2015, el salario real subió 19 puntos. El salario real subió 19 puntos. Del 2015 al 2019 el salario real bajó 20 puntos. Lo que tardó en construirse 12 años se perdieron en 4. ¿Y el 2019-2021? Ahí crecimos, el salario real creció aproximadamente 2 puntos y pico. Muy poquito, muy poco para lo que hace falta. Presidente, a ver, hay otro costado y ya hay... Perdón, termino con la inquietud que creo que la de Jairo, o de, no sé de quién de los dos era, o de Gustavo, que tenía que ver con la distribución. Y también nos preocupa el tema de la distribución. Por eso nosotros tomamos las medidas que tomamos en el primer trimestre. Hoy están recibiendo 7,5 millones de trabajadores sin ingresos formales, 18.000 pesos en 2 cuotas para sobrellevar este momento. Hay 6 millones de jubilados que han recibido un bono de 12.000 pesos y que son los que cobran hasta 2 salarios mínimos inmóviles. La tarjeta alimentaria la aumentamos al 50%. Hemos aumentado muchas becas. O sea, nosotros estamos muy pendientes de mejorar la distribución en un escenario muy complejo y viniendo de un lugar muy difícil. Y esto que estoy diciendo no es la primera vez que lo digo, lo he dicho más de una vez. Nosotros tenemos que encontrar solución a la tercer pata. Yo dije en campaña que íbamos a encender la economía la encendimos, crecimos 10,3%, estamos creciendo cerca del 6% este año. Está encendida, está funcionando. Ayer Pagani me contaba que Arcos trabaja con el más del 80% de la capacidad instalada, que la industria alimenticia tiene más del 65% de la capacidad instalada en uso. Llegaron a estar por debajo del 50% en el año 2019. Veo la construcción. Estamos construyendo en este momento 120.000 viviendas en todo el país. El mes que viene vamos a entregar la vivienda 50.000 que construimos y entregamos.
Hemos dado 50.000 créditos para la vivienda. Hay 4.600 obras públicas desarrolladas a lo largo de todo el país en este momento en ejecución. Presidente, la economía está funcionando, está desarrollando, pero lo que no estamos logrando es que la distribución del ingreso se mejore. Y termino con esto, Ernesto, y por ese mismo motivo, nosotros hemos decidido mantener abiertas las paritarias para que los salarios le ganen a la inflación. Y por eso trabajamos para que los jubilados no queden atrás de la inflación.